En este canal te invito a reflexionar diversas formas de ver la vida con una mente abierta. Comenzamos. Contemplé mi segundo yo y me di cuenta de que era una réplica completa de mi yo material. Toqué mi ropa y me miré y me asombró ver que usaba la misma falda negra, blusa blanca con puntos rojos, los mismos zapatos, etc. Me acuerdo de haberme tocado y sentido la misma textura de la ropa. Para poder entender al doble es necesario primero comprender la psicofisiología del yo que le da origen. El yo es una función de unificación. Cuando se logra unificar la actividad cerebral y la experiencia, aparece el yo. Esta unificación ocurre como consecuencia de dos procesos fundamentales: la algoritmización y la activación de campos energéticos. La algoritmización consiste en la activación de un patrón neuronal del suficiente poder como para ser capaz de incluir en su estructura lógica todos los patrones cerebrales presentes en un instante dado. El cerebro contiene circuitos de inclusión, los que son capaces de hacer converger una gran cantidad de información en un patrón algorítmico complejo. Este patrón algorítmico neuronal funciona como cualquier algoritmo conocido, unificando en una estructura reducida gran cantidad de información. La activación de campos energéticos funciona como medio de unificación en una dimensión supralógica. Toda la actividad cerebral se unifica en el campo neuronal en una dimensión propia que no requiere de análisis lógico. El propio campo neuronal unifica en su dimensión de campo energético a la información cerebral dispersa en el conjunto de circuitos, neuronas y sinapsis que constituyen el cerebro. Ambos sistemas de unificación, el algorítmico y el energético, funcionan completándose mutuamente. Cada patrón algorítmico que se logra decantar activa y forma parte del campo neuronal de la misma forma en la que cada campo neuronal es susceptible de ser algoritmizado. Sin embargo, la capacidad algoritmizadora tiene un límite, mientras que la activación de morfologías del campo neuronal no lo tiene. El campo neuronal, además de su función unificadora, es el sostén de la experiencia cualitativa, mientras que el proceso algorítmico está más asociado con el procesamiento lógico y cognitivo del sistema. La sensación del yo resultante de las funciones de unificación no tiene una sustentación ni posee una existencia absoluta. En otras palabras, el yo no existe como una entidad independiente, objetiva y sólida, sino más bien es un proceso que cambia. Cuando se logra unificar la actividad cerebral, surge el yo como organizador algorítmico y energético de la misma. Se le experimenta como función trascendente con respecto a la experiencia que unifica. Sin embargo, el yo unificador de un estado puede ser incluido en un acto de observación. En este acto, el yo que se experimentaba como función trascendente de un nivel se transforma en experiencia característica de un nuevo nivel incluido en el observador. En otras palabras, el yo de un estado de conciencia se transforma en experiencia de un siguiente nivel de conciencia, apareciendo entonces una nueva función de unificación que se experimenta como un novedoso yo trascendente. Cuando de nuevo este nivel yoico se logra observar, creando un nuevo nivel de unificación, el yo trascendente del nivel previo se vuelve a convertir en experiencia característica incluida en el siguiente nivel de unificación. Precisamente por todo lo anterior, el yo no puede considerarse como con existencia absoluta, sino más bien debe mantenerse y entenderse como proceso. En el budismo tradicional,
La cognición del yo como proceso, junto con el conocimiento de la ausencia de realidad absoluta de cualquier evento, objeto o experiencia, se denomina sunyata o vacío. Según el budismo, sunyata es la realidad última de las cosas, incluyendo al yo. La concepción del sunyata implica la acepción de la interdependencia entre todas las cosas, seres y eventos, y la inexistencia de alguna entidad totalmente independiente. El procesador que parece guiar la unificación es el observador y la técnica que activa el proceso es la meditación autoalusiva, la que consiste en observar cualquier contenido de la experiencia, incluyendo al yo, desde una posición de observación ecuánime y todo inclusiva. Cuando la meditación autoalusiva se practica, se activa el proceso de unificación, dando lugar a la creación de algoritmos más poderosos y campos neuronales con mayor densidad informacional. Estos campos, al incrementar su poder sintérgico, son capaces de establecer una interacción congruente con niveles del campo cuántico de mayor coherencia. Esta interacción congruente es la base de la experiencia cualitativa del yo en cualquiera de sus niveles de unificación, de la misma forma que cualquier experiencia surge como resultado de la interacción del campo neuronal con el cuántico. Cuando el proceso de unificación alcanza a contener a la totalidad de la experiencia corporal como una unidad contemplada desde una plataforma algorítmica y energética de suficiente poder inclusivo, se activa al doble. El doble es un nuevo cuerpo, pero inorgánico, puramente energético y algorítmico. El mantenimiento de la meditación autoalusiva y el incremento constante de la unificación a partir de la actividad del doble le da fuerza a este último y cada vez lo hace más independiente con respecto al cuerpo físico orgánico. El doble vive en un ambiente puramente energético, realizando acciones comandadas por el intento del observador. Estas acciones, como ya vimos, forman parte importante de los patrones de inexistencia del azar y determinan cauces de líneas del mundo y colapsos de funciones de onda que aparecen ante el sujeto de la experiencia como aparentes coincidencias o como resultado de la suerte o de la intervención de seres extraños a él mismo, pero que en gran medida se deben a la conducta de su propio doble. La inexistencia del azar implica que los acontecimientos se encuentran formando un patrón o trama en el cual cada evento tiene lugar y se relaciona con el resto en una forma lógica y predecible. Si cada colapso de la función de onda fuera representado como la intersección de dos hilos en un tejido y cada línea del mundo como el trayecto de un hilo en el mismo tejido, los patrones de inexistencia del azar formarían una tela maravillosamente intrincada y compleja. La posibilidad de percibir y tener conciencia de uno o varios colapsos de la función de onda de uno o de varios hilos de una porción o del tejido en su conjunto dependen de la distancia del observador con respecto a la tela. Esta distancia, en términos reales, está dada por dos factores. Por un lado, la duración del presente del sujeto de la experiencia y por el otro, el nivel de unificación de su conciencia dentro de la cadena de inclusión. Revisaré con detalle estos dos factores y sus relaciones con la inexistencia del azar. La duración del presente de una función perceptual es el tiempo necesario para activar un percepto completo y con la suficiente densidad informacional. A su vez, la creación del percepto depende de la activación de un campo neuronal de la sintergia suficiente como para establecer una interacción congruente con un orbital de la conciencia. Por ejemplo, como vimos en el capítulo 2, en condiciones normales, el ser humano requiere de 50 microsegundos para activar una imagen visual. Por lo tanto, la duración del presente de esta imagen es el tiempo suficiente para crearla.
es decir, 50 microsegundos. Todo lo que acontezca en esta duración del presente aparece como unificado en el patrón atemporal de la imagen. Así, todos los movimientos electrónicos, las relaciones moleculares, los cambios en la disposición y arreglo geométrico de los objetos aparecen como un cuadro perceptual único e inmóvil. La sucesión de cuadros perceptuales y que los une, el pegamento de la realidad en la terminología de Don Juan, se presenta como el mundo visual cotidiano y dinámico para el sujeto de la experiencia, en un tan breve lapso de tiempo como 50 microsegundos. La urdimbre de relaciones observables apenas se alcanza un estrecho y diminuto rango, equivalentes a una observación muy próxima de la tela de las líneas del mundo. Si la duración del presente aumentara y en lugar de 50 microsegundos fuese de 50 minutos, un cuadro perceptual atemporal contendría todas las relaciones entre eventos ocurridos en esos 50 minutos, equivalentes a una visión más amplia de la tela de la inexistencia del azar, como si el sujeto se hubiese alejado de la misma. Un efecto similar se produce al modificar el nivel de conciencia del sujeto durante la meditación autoalusiva. En este caso se produce una unificación informacional, pero en un eje perpendicular al del tiempo, en la dimensión de la conciencia y en su territorio. Por ejemplo, supongamos que un sujeto es capaz de autoaludir su imagen corporal contemplándola desde una zona de observación transcorporal. Desde su perspectiva, todos los acontecimientos corporales se encuentran incluidos en su observación en un cuadro consciente unificado, similar a los cuadros perceptuales referidos anteriormente. En un siguiente nivel de autoalusión, el sujeto del ejemplo podría contemplar sus procesos de pensamiento desde un nivel que los incluya, siguiendo el eje del observador. En cada instancia de autoalusión, el panorama contemplado se engrandecerá, equivaliendo a una observación de mayores dimensiones de la tela de las líneas del mundo. En ambos casos, el del incremento en la duración del presente y en la activación de niveles autoalusivos de mayor poder, el sujeto de la experiencia sería capaz de contemplar el pasado, presente y futuro de los acontecimientos contenidos en un mismo cuadro perceptual y de conciencia. Un sujeto así sería un profeta, demostrando una capacidad de predicción sostenida en la inexistencia del azar. La interacción de dos sujetos, uno de ellos funcionando en una duración del presente expandido y en autoalusión, y el otro funcionando en una duración del presente normal, tendría como consecuencia que el primero viviera el futuro del segundo en su presente y que pudiese predecir su conducta. Puesto que el doble se encuentra en la posición autoalusiva por autonomacia, es entendible que los chamanes que han logrado activarlo pueden predecir eventos. Tales son los casos de Don Panchito de Yucatán, Don Rajpesh de Yucatán y de muchos otros grandes chamanes. Ahora bien, es necesario distinguir entre la inexistencia del azar en sí misma y la observación de ella. La inexistencia del azar no depende de su observación, puesto que se rige por leyes propias. Sin embargo, el observador definitivamente influye en los patrones de inexistencia del azar. Cualquier observación de un evento o de las relaciones entre estos modifica a aquel y a estas. Mientras mayor es el poder de observación, es decir, mientras más cercano esté el sujeto de la experiencia al observador, mayor será su influencia. Sin embargo, al mismo tiempo, menor será su deseo de influir en los acontecimientos. Esto es así porque quien autoelude no se puede identificar con ningún contenido concreto de su experiencia, sino únicamente el observador. Las leyes intrínsecas a los patrones de inexistencia del azar serán analizados en el siguiente capítulo.
Decía antes que un acto de observación modifica lo observado. Si un sujeto logra observar todos los acontecimientos relativos a un suceso, justo con sus relaciones, probablemente activará los colapsos de las funciones de onda y las líneas del mundo claves que harán realidad sus observaciones internas. Existe una ley en el chamanismo que dice que cuando se logra construir un modelo perfecto de la realidad, esta última acontece tal y como ha sido inscrita en el modelo. Esta ley de las analogías es aplicable al pensamiento de tal manera que un acto de modelaje interno de la realidad influirá en ella en forma poderosa. Si aceptamos la existencia de seres que en su evolución han alcanzado niveles de autoalusión muy poderosos, el budismo tántrico habla de estos seres evolucionados y los llama de diferentes formas, siendo Buda el iluminado el principal entre ellos. Podríamos afirmar que los actos de pensamiento, modelaje interno y contemplación de estos seres afectan la realidad, determinando en ella la inexistencia del azar. Si llevamos esta consideración hasta su extremo, podríamos hablar de la existencia de un Dios todopoderoso, capaz de colapsar todas las funciones de onda del universo, determinando las líneas del mundo a través de las cuales fluye la realidad. En un nivel íntimo y profundo, todos los chamanes aceptan la existencia de Dios y de su participación primaria en la existencia del azar. Sin embargo, consideran que la voluntad de este colapsador primigenio está contenida en las leyes de la naturaleza y que éstas son precisamente las leyes de la inexistencia del azar, modificables por la voluntad del observador, pero generalmente vivas y autónomas, siguiendo sus propias causas. La más común y notable de entre estas leyes es la que considera que existe un efecto o una respuesta ante una o varias acciones. Esta ley no especifica ni detalla el retardo o latencia de aparición del efecto. Este debe madurar para hacerse visible y afectar al originador del mismo. Dependerá de la bondad o maldad de la acción, el carácter y la cualidad del efecto que se obtenga. La definición de la bondad o maldad de las causas y sus efectos depende en parte de las consideraciones restringidas de una particular moda o cultura. A esta ley la llamaremos ley de causa-efecto. Una segunda ley afirma que los acontecimientos de cualquier nivel son un modelo de lo que sucede en cualquiera y en todos los demás niveles. Ya habíamos analizado la sincronicidad y sus fundamentos que dicen que cualquiera de las partes de una totalidad contiene la representación de esta. Esta ley se denomina ley de sincronicidad. Dios funcionaría en una duración del presente infinita y por lo tanto todo el pasado, presente y futuro del universo serían para él solo un cuadro perceptual. Una tercera ley considera que existen diferentes niveles o grados de participación en la inexistencia del azar, dependiendo de la mayor o menor distancia de los distintos colapsos de la función de onda con respecto al emanador primario. Estos niveles están directamente relacionados con la duración del presente de los colapsadores y con su capacidad autoalusiva. Mientras mayor sea la duración del presente y la autoalusión, más cerca se encuentra el sujeto de la experiencia del observador y mayor es su influencia sobre los acontecimientos. Esta ley tiene que ver con la localización del observador en los diferentes orbitales de la conciencia. Una localización en un orbital de alta sinergia asociado con mayor duración del presente y capacidad autoalusiva equivale a un nivel más poderoso en la determinación de los patrones de inexistencia del azar. Esta ley se denomina ley de sinergia y podrá explicarse como la mayor o menor influencia que posee un campo neuronal para modificar el campo cuántico. Mientras mayor sea la neurosinergia del campo neuronal, mayor será su influencia
sobre el campo cuántico. Una cuarta ley postula que la actividad de un patrón de acontecimientos ocurre cuando se logra sobrepasar un umbral o masa crítica. En términos sintérgicos, esto implica la necesidad de que una cantidad crítica de campos neuronales funcione en un cierto nivel energético para dar lugar a una modificación correspondiente del campo cuántico. Algunos grupos de meditación inclusive han propuesto una aproximación estadística para determinar masas críticas. A esta ley la denominaremos ley de umbrales. Una quinta ley postula que los cambios se inician en las zonas de la conciencia de mayor sutileza e invisibilidad, cerca de la propia matriz de coherencia del campo cuántico, y después activa niveles de disminuida sintergia, hasta aparecer en el universo de los objetos visibles. A esta ley se le denomina ley de gradientes. Una sexta ley afirma que la calidad de la materia depende de la calidad de la conciencia que interactúa con ella. Ley de la calidad. Una séptima ley dice que el establecimiento de un sujeto en un nivel de conciencia hace que sea partícipe de todas las correlaciones de ese nivel y de todos los eventos de sincronicidad de ese nivel. El sujeto se encontrará con otros sujetos del mismo orbital y participará con ellos en todos los acontecimientos que hacen de ese nivel un conjunto coherente de correlaciones, un cosmos integrado. A esta ley la llamamos ley de correspondencia. Podríamos enumerar otra serie de leyes como la ley de los orbitales, que afirma que cada orbital de la conciencia es una mente y corresponde, como ya hemos visto, con zonas de congruencia sintérgica del campo cuántico, o la ley del desarrollo, que sostiene que todo ser sintiente está sometido a experiencias que debe aprender a dominar con el objeto de avanzar en su desarrollo como conciencia. Este avance es obligatorio, pero sus tiempos dependen de la individualidad de cada sujeto. La existencia de la individualidad nos conduce a la necesidad de contemplar la ley general de la libertad. Un ser humano pasará por varias etapas determinadas en su ser genético y biológico. Primero será un bebé, luego pasará a la niñez, la pubertad, la adolescencia, el estado adulto y la vejez. No existe liberación de estas etapas, pero la forma y el tiempo exactos de su transcurso están ligados a la libertad individual. Esta ley de la libertad tiene sus gradientes, observándosela con mayor claridad a medida que el desarrollo avanza. Inclusive desde un punto de vista filogenético se le puede observar. Especies poco evolucionadas y con un grado de individualidad restringido entre sus miembros son menos libres que un ser humano completamente desarrollado. A su vez, ontogenéticamente, un niño es menos libre y más dependiente que un adulto. En general, la libertad humana depende de la capacidad de no identificación, en otras palabras, de la capacidad autoalusiva. En conclusión, algunas de las leyes de la inexistencia del azar son ley de las analogías, ley de causa-efecto, ley de sincronicidad, ley de sintergia, ley de umbrales, ley de gradientes, ley de la calidad, ley de correspondencia, ley de desarrollo y ley de la libertad. En el chamanismo mexicano es común la mención de la existencia de seres inorgánicos, cuya labor es proteger al chamán y guiar su conducta. Aunque cada linaje los denomina de diferente forma, en general se les conoce como aliados. Para el chamán, el aliado es un ser externo que le ha sido asignado para protegerlo. Algunos chamanes cuentan con más de un aliado. Don Juan, por ejemplo, tenía varios aliados, cada uno de ellos con una forma diferente. Doña Josefina de Oaxaca dice poseer por lo menos 2 aliados, uno al que llama guardián y el otro protector. El guardián está a cargo de sus pacientes, mientras que el protector la cuida a ella. Ya describí en un volumen de esta serie las acciones del guardián de Doña Josefina.
Doña María de Mérida es famosa entre sus discípulos por la gran cantidad de aliados que posee. Según doña Sara de Quintana Roo, doña María está al mando de por lo menos 6 aliados, los que ejecutan sus órdenes. Según la misma fuente, es necesario poseer un poder personal muy grande para mantener a los aliados como colaboradores en los trabajos chamánicos. Esto se logra utilizando un sistema de convencimiento, el cual, según doña Sara, implica enormes dosis de emocionalidad. Doña Sara dice ser capaz de establecer una comunicación física con sus aliados a través del uso de velaciones. La velación se realiza en la tranquilidad de las noches y consiste en prender una vela después de haber solicitado la presencia del aliado. A través de ruegos sostenidos y peticiones mentales, doña Sara invita al aliado a comunicarse con ella, mientras mantiene fija su atención en la flama de la vela. Dependiendo de los movimientos de la llama, su coloración y altura, esta chamana reconoce las contestaciones del aliado. Doña Sara atrae al aliado a través de la activación de emociones y estados de ánimo positivos y matizados de amor. El aliado se mantiene en contacto en tanto se pueden sostener estos estados. La atención del chamán y sus estados emocionales deben ser entrenados con el objeto de poder mantener una concentración atentiva y un tono emocional intenso.